Bueno, seguimos transitando el tercer módulo. Este, llamamos módulo cada fracción, digamos, de lo que, de cada corte. En este tercer módulo continuamos con lo que había dejado pendiente, donde explicaba el tema de lo que es la conectividad, o una de las modelos de conectividad, recordando que habían cuatro. La otra que sigue en el orden es el tema de explicar lo que es Native API Driver, que es un controlador de la API que utiliza las bibliotecas del lado del cliente de la base de datos. El controlador convierte las llamadas de los métodos JDBC en llamadas nativas de la API de la base de datos, y obviamente no están escritas todas en Java, utilizará librerías, bibliotecas, digamos, aparte, y como en el caso anterior, tiene sus ventajas y desventajas, que es el tema de ventajas que mejora el rendimiento que el controlador anterior y perdón, y como desventaja, el controlador nativo debe instalarse en cada máquina cliente. Y la biblioteca del cliente, del proveedor, debe instalarse en la máquina del cliente. Es decir, que hay que instalar varias cuestiones que tienen que ver con esta API, para poder conectarse finalmente con la base de datos. Entonces, para ver y tener una comparación con respecto al modelo del siguiente, que es el Network Protocol Drive, mirando esta imagen de cómo en la máquina cliente, qué es lo que se terminaba instalando para conectarse en la base de datos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde aparece el concepto de lo que es el middleware. Este controlador de protocolo de red utiliza este servidor de aplicaciones, sería, que convierte las llamadas JDBC directa o indirectamente en el protocolo de la base de datos específico del proveedor, y está completamente escrito en Java. Eh, uno de los conceptos que se utiliza con este malware es el tema de em, los dispositivos móviles que tienen Android, utilizan este servidor de aplicaciones para poder, digamos, interactuar con todos los software que tenemos en nuestros dispositivos, aquellos que usan Android, por ejemplo. Esto tiene ventajas, y como el anterior, como en cada caso, y sus desventajas. La ventaja es que no requiere una biblioteca del lado del cliente, debido a que al servidor de aplicaciones es el que puede realizar muchas tareas como auditoría, equilibrio de carga, etcétera. Y la desventaja es que se requiere soporte de red de la máquina del cliente, requiere que se realice una codificación específica de la base de datos en el nivel medio, y el mantenimiento del controlador del protocolo de red se vuelve costoso porque requiere que se realice una codificación específica de la base de datos en el nivel medio. Obviamente que dependiendo del contexto, que es lo que siempre está vigente, es lo que va a terminar definiendo. Y por último, el ThinkDrive, que es un controlador delgado, justamente Think, que convierte la llamada JDBC directamente en el protocolo de base de datos específicos del proveedor. Cuando hablamos de proveedor, decimos SQL Server, Microsoft, Oracle, otra con el MySQL, ¿no? Está completamente también escrito en lenguaje Java y tiene sus ventajas y desventajas, donde las ventajas son mejor rendimiento que todos los demás controladores, no se requiere software en el lado del cliente o del servidor, y la desventaja, los controladores dependen de la base de datos. Entonces, habiendo visto digamos, en general esta presentación, y ahora ir en lo concreto, decimos que para los pasos que utilizamos para conectarnos a una base de datos desde nuestro programa son estos: registrar el driver, generar la conexión, crear la conexión, ejecutar un query y cerrar la conexión. Estos son los pasos que vamos a involucrar durante todo el desarrollo que llevemos a cabo, donde el paso 4, ejecutar el query, eh, va a significar que
ese query sea para insertar, para modificar o para eliminar, digamos, en el registro de base de datos. Es decir, que si tengo, por ejemplo, un alumno que por ejemplo, se equivocó el operador donde en lugar de poner B larga puso B corta y después viene a rectificar, bueno, va a ejecutar un query que modifique el dato colocándolo bien con la B larga, ¿no? Entonces, si quiere eliminar un registro porque, eh, eh, digamos, queda obsoleto o lo que sea, ejecuta un delete, un insert en caso de ingresar uno nuevo, etcétera. Entonces, bajo este principio de lo que estamos viendo, de crear lo que es el driver, eh, em, digamos, registrarlo, etcétera, vamos a tener eh, una gran influencia en el drive que bajemos. Esto hace referencia a lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde justamente lo que hice fue, a ver si me permite, voy a abrir el Paint, hice una pequeña captura de pantalla, donde esto lo voy a achicar y mostrar justamente para que puedan ver. ¿Están viendo el Paint y el Paint y la diapositiva? Las dos cosas. Ah, perfecto, Sí, gracias. se ven los dos. Ah, perfecto, bueno, muchas gracias. Como verán, el primer paso eh, habla de la clase Drive de la base de datos. Usamos esto que dice .com, .mysql, .jdbc.drive. La segunda, establecemos la conexión a la URL, que para el caso de SAM usamos JDBC, dos puntos, MySQL, barra barra, localhost, el puerto que es el 3306 y el nombre de la base de datos. Si en lugar de poner localhost, ponemos la dirección IP donde está la base de datos, se va a conectar a ese lugar. Es decir, que si estamos todos en la misma aula y nos conectamos a la base de datos de un alumno en particular, nos tiene que decir el número de IP, entonces en lugar de poner localhost, vamos a reemplazar con el valor del número IP. Después, acá dice que JDBC es la API. Digamos, estoy analizando cada uno de los parámetros que tiene la URL. MySQL es la base de datos MySQL, porque si fuera eh, Oracle diría Oracle y tendría sus características. Donde dice o localhost, justamente es el servidor. eh, Voy a cerrar este así, ya no me hace falta. Es el servidor en el cual el SQL está ejecutándose. Se puede poner SQL o el número IP respectivo. Puede ser la dirección IP, dice acá, y el puerto es el 3306. En muchas organizaciones, eh, digamos, locales que manejan un determinado router, pueden cerrar determinados puertos y si alguna vez sucede y no se pueden conectar, o sea, en el ambiente de trabajo de ustedes, a modo su notebook o computadora, pueden trabajar sin problema, pero cuando lo llevan a modo producción, es decir, la universidad los contrató para hacer un sistema, ustedes lo hacen, funciona bárbaro, hacen la presentación, todo el mundo feliz, ahora lo migran a los servidores de la universidad, pero no lo puedes abrir porque da error, probablemente sea porque el puerto 3306 esté cerrado. El administrador de red tendrá que entrar al router y poner el puerto 3306 en open, listo, se solucionó el problema de conectividad. Y el nombre de la base de datos. Eh, el nombre de usuario, que generalmente es root para nuestro caso de usar SAM, y la contraseña al acceso a la base de datos. Es decir, que necesitamos tener el nombre, primero, dónde está ubicado, el localhost o el número IP. Segundo, el nombre de la base de datos. Después, el usuario de la base de datos y la contraseña de la base de datos. Todos estos datos que están así como lo están definidos de 1 a 4 está puesto en el siguiente código, que es exactamente el que ustedes van a copiar y usar, donde tenemos el driver,
.com, tal cual como lo vimos en la diapositiva anterior, ¿ve? JDBC, ¿no? Bueno, en este caso .com, MySQL, JDBC Driver, el usuario es root, el password suele ser vacío, salvo que ustedes lo hayan puesto cuando lo definieron, y la URL completa, JDBC, MySQL, ¿no? Y la base de datos que se llama tienda, como caso particular, si se llamara tienda, ¿no? ¿Cómo sería puntualmente el ejemplo? Trabajando con Java, tendríamos, ¿se acuerdan de lo que vimos recién de Pine, que teníamos que conectar, todo eso? Bueno, lo vemos en la siguiente diapositiva. Supongamos que tenemos una base de datos que se llama Sono, que, que tiene un usuario Sono y que tiene dos tablas, una tabla que se llama empleado, que tiene un identificador que es el ID en un entero, el nombre que es char y la edad. Es decir, que puedo tener, por ejemplo, como nombre, como es un bar char de 40, puedo tener Walter Agüero, la edad eh, 30. Me bajé mucho como caso particular. Podemos tener, bueno, el ID va a ser uno seguramente, el ID 2 se va a llamar Lionel Messi, edad 25, etcétera, ¿no? Datos que pueden ser cargados en esta tabla que pertenece a la base de datos Sono. Entonces, mi conexión la genero definiendo de esta manera. Pongo clase MySQL.com, donde establezco todo esto que está acá exactamente igual, donde lo único que van a cambiar ustedes es que en el drive de conexión, como está acá, van a poner el nombre de la base de datos que ustedes pusieron, que para el ejemplo que está acá arriba diría Sono con dos O, en la base de datos sería Sono, el nombre de usuario root y la contraseña, supongamos root o vacío, en el caso de que cuando instalaron el SAM, si no pusieron contraseña, será vacío y el usuario root o admin. Esto es la sentencia de creación que decía create, se pone exactamente igual, y acá el SQL que se va a ejecutar. En este caso, voy a decir que voy a seleccionar todo el contenido de empleado, ¿no? Todo lo empleado en la tabla esta que tengo acá. Entonces, supongamos, traería como resultado en el RS a Walter Agüero, edad de 30, a Lionel Messi, 25, con el ID 1 para Walter Agüero y el ID 2 Messi, pues son dos datos que trae nada más. Entonces, acá son las operaciones propias que hago puntual después de haber hecho toda esta conexión desde class MySQL.com hasta result, que esto lo copio tal cual, digamos, figura como el resto, donde lo único que voy a cambiar va a ser donde dice while, que dependerá si lo quiero mostrar, si quiero insertar, etcétera. Entonces, en este caso particular, funciona como un buffer, porque guarda todos los datos que han sido traídos de la base de datos, y lo que le dice es, toma el siguiente dato, y que dice, imprime el ID, el primer get in, que sería este que está acá, el ID, el primer campo, va a decir 1, va a dejar un espacio, va a tomar el segundo dato, que es este name, va a decir Walter Agüero, y dejar un espacio y va a imprimir el tercer campo, que va a ser 30. Baja de línea, toma el otro, va a imprimir 2, Lionel Messi, 25. Termina, cierra la conexión a la base de datos, listo, termina. Esto que está acá con catch exception es lo que les comentaba, que lo vamos a ver en dos clases, que es el manejo de las excepciones. Es decir, que supongamos que yo acá hubiera puesto, me hubiera conectado no a la base de datos, digamos, lo ejecuto acá, base de datos D, cuando la base de datos en verdad se llama Sono. Si ejecuto este código, no me va a permitir conectar porque, digamos, la que existe es Sono, no base D. Entonces esto me daría un error y si yo no lo trabajo acá mismo, mi programa se va a colgar. Entonces, en lugar de mostrar una excepción, podría decir, mire, hay un problema con la base de datos, comuníquese con el administrador, ¿no? En el caso de que quisiera contemplar un error acá adentro. Bueno, repasando.
Este código es el que usan tal cual está, y para poder comunicarse desde su programa a, a la base de datos para poder consultar, y en lugar de decir select, ustedes pueden poner insert, pueden poner delete. Entonces, todo lo que han visto en base de datos hasta el momento, en la materia esa, es lo que van a poner acá entre paréntesis, donde tiene sus distintas aristas o modalidades, que es la que vamos a ver en lo que queda de la clase. Para ver y entender y poder comparar cómo otras opciones podemos definir, digamos, cómo se pueden acceder, digamos, a una base de datos, de, por ejemplo, de Sun Microsystem. Y como verán, acá tenemos una conexión en la izquierda y otra conexión de otro tipo en la derecha, donde si no, digamos, sabemos cómo, en verdad, si manejamos el SQL, como ustedes podrán ver, acá dice select asterisco from login. Pero vean que todos los demás datos se copian exactamente tal cual están, y esto me va a permitir conectarme con una base de datos de Access, donde, digamos, digamos, esto debería estar corriendo, donde como caso particular se llama StudentMDB, Student se llama la base de datos, y acá podrá tener, digamos, a modo de ejemplo, el dato del alumno, la nota del alumno, lo que quieramos, ¿no? Si llamamos estudiante, ¿no? Eh, Todo esto que está acá se pone tal cual está, donde en este while, luego de ejecutar en la consulta, va imprimiendo el campo uno, digamos, ¿no? De esta manera. Y después, bueno, no lo cierra al final, debería cerrarlo. Y el catch, que si hay un error de conectividad, sea el motivo que sea, digamos, se ejecuta por el catch. Algo que, como dije, lo vamos a aplicar en dos clases, seguramente. En esta modalidad de la derecha, vemos que hay una conexión a SAN, donde, si ustedes pueden observar, tenemos el mismo while, el catch, que a lo sumo es más sintético, digamos, las órdenes de conectividad. Es decir, que para poder conectarnos a distintas bases de datos usando Excel, perdón, usando Java, tenemos que ver cómo es la API, la formalidad de la API, y usar en esa formalidad de API la conectividad, y nos va a permitir poder conectarnos con distintos modelos de base de datos. Eh, Básicamente, para detallar un poquito cómo es el tema del Drive Manager, decimos que el Drive Manager actúa como la interfaz entre el usuario y los controladores. Realiza el seguimiento de los controladores disponibles y se encarga de establecer una conexión entre la base de datos y el controlador apropiado. La clase Drive Manager mantiene una lista de clases de driver que se han registrado llamando el método DriveManager.registerDrive. Para nosotros es totalmente transparente. ¿Por qué? Porque cuando lo usamos, directamente ponemos el nombre, como lo mostré hace ratito, que genera el registro, se registra el controlador, se establece la conexión de la URL específica, donde podremos tener, como verán, y acá estamos viendo un get connector, connection, donde tiene un solo parámetro, y esto ya lo vimos cuando vimos constructores sobrecargados, por ejemplo. El mismo separado con tres parámetros, donde pone la URL, que será localhost 3306, o el número IP 2.3306, el nombre de usuario, y el password para conectarse. Es decir, que simplemente decir que existen distintas modalidades donde forman parte del Drive Manager, que es el primero que vimos, y donde después, si se acuerdan, en la escala seguía lo que era la interfase de conexión, que se hace con Creative Statement, donde pueden ver que existen distintas modalidades. Crea un objeto de declaración que se puede usar para ejecutar las sentencias SQL.
tenemos la que crea un objeto de instrucción que se genera a través de los result. En los result set son cuando hacemos un SQL, el result set es cuando donde se guardaría, digamos, o el tipo donde se guardarían los datos. El set autocommit, que generalmente establece la confirmación que puede ser por defecto, donde se cuando se realiza un commit, es el dato que se envía desde el cliente al servidor y se realiza debería realizarse en una operación indivisible para que no se corte, es decir, no se guarde el nombre y después se haga la indexación, sino que se hace las dos cosas. Y en el caso de fallar, se puede hacer un rollback, como lo que muestra, como el punto 4 que no modifica ninguno de los cambios ni impacta en la base de datos porque puede haber algún error en la comunicación, etcétera. Bien, y también tenemos el que permite cerrar, digamos, la conexión, como lo vimos en el primer ejemplo de esta parte de cómo se hacen los códigos, o cómo se pone o cómo se codifica en la base. Después tenemos cómo se ejecutan los queries, que vimos nada más que el select recién, pero para tener una idea, podemos ejecutar justamente el select que devuelve el objeto en el result set y que después hay que hacer next para ir iterando. Tenemos el de update, donde pasamos como parámetro el string para poder ejecutar una creación de una base de datos, una eliminación de la base de datos, una inserción de un dato, etcétera. Otro que es Boolean execute, que es usado para ejecutar los queries que devuelven múltiples resultados. Bueno, y así, acá he puesto solamente algunos ejemplos como para que se pueda entender que es de fácil aplicación. eh, Ver que cuando tenemos en el result set, que recién en el ejemplo que vimos anteriormente, y ahora me voy a volver para atrás en la diapositiva, eh, como verán, acá en la de la izquierda, o mejor dicho, creo que este es más práctico. Si ustedes ven el result set, espacio RS, espacio STMT, donde tenemos el execute query de select asterisco from empleado y después hay un while de rs.next y rs es de tipo result set, ¿no? Que vamos imprimiendo el campo uno que es el ID, el Walter Agüero, 30, Messi, que es lo que expliqué recién. Bueno, este result, que es una interfase, vamos a ver los ejemplos que se pueden usar. Vimos recién en el ejemplo el next, que se usa para mover el cursor a la fila siguiente desde la posición actual, pero podemos volver un anterior, ir al principio, ir al último, bueno, y ejecutar cualquiera de estas modalidades que figuran acá, donde simplemente es una síntesis porque, digamos, tiene muchas opciones más, solamente para entender que desde el uso del result set se pueden utilizar esto. En un ejemplo, un ejemplo puntualmente, usando, perdón, acá, el punto 5 que dice absolute, que se usa para mover el cursor al número de fila especificado en el objeto result set. Como ejemplo, vemos esta aplicación que dice, mirando el código, toda la primera parte dijimos de forma, donde el result set, cuando ejecutamos el query, dice select asterisco from de esta tabla empleado 765 y que dice, toma el registro desde la tercera posición. Como verán, ponen el RS, que es de result set, pone absolute y le pone número 3, es decir, que a partir del 3 hace la impresión, ¿no? Un simple ejemplo que de acuerdo al contexto se podrá usar o no, pero simplemente de demostrar cómo se usa en este caso particular. Eh, Esto en cuanto a ir recorriendo. Una forma de guardar valores en la base de datos es a través de la preparación, digamos, de la sentencia. ¿Por qué digo de la preparación de la sentencia? Porque cuando, por ejemplo, tenemos una caja que dice
ingrese el nombre y apellido, ¿no? Y va a haber una cajita vacía donde uno va a escribir el nombre y apellido. Después se va a posicionar en otra cajita para ingresar la edad y en otra cajita para hacer tal cosa. Pero el contenido de la cajita no sé lo que tiene, porque inicialmente no tiene nada. La cajita está vacía. Se ubican a lo que hago referencia, puntualmente, por las dudas que no lo vean. Cuando hablo de cajita, acá voy a agrandar el Paint, acá está. Por ejemplo, cuando yo digo, muy grande la letra, si yo digo eh, ingrese nombre y apellido, ingrese edad, ¿no? Y después, al final, perdón, em, grabar, supongamos, ¿no? Bueno, acá habrá una cajita que me dice, me da, em, por ejemplo, acá ingresaré la edad, ¿no? Y esto podrá ser un botón de grabar. Y todo esto podrá ser, digamos, para ingresar, digamos, datos, ¿no? Entonces, si yo tengo esto, un formulario en mi sistema o en sistema web o donde sea, yo no puedo saber de antemano qué datos son los que va a guardar la primer cajita de nombre y apellido, ni tampoco edad. Dije hace rato que si ingresa el edad, perdón, si ingresa el documento en lugar de decir edad y el documento en lugar de poner todo el documento sin punto, hay alguien que escribe punto, me puede dar error, pero digamos, yo no sé lo que de antemano. Y como no sé de antemano, son para mí como signo de pregunta. Yo sé que tengo que ingresar dos campos. ¿Qué dos campos? No sé lo que va a ingresar, pero sé que tengo que ingresar dos campos. Entonces, como sé que tengo que ingresar dos campos, en la siguiente diapositiva, yo tengo un insert en la tabla empleado donde voy a tener tres valores, el ID, el nombre y apellido, pero yo no sé qué es lo que voy a ingresar. Por eso en el SQL lo pongo con signo de preguntas, ¿no? Esa es digamos, el sustento de tener una cosa por el estilo. Mm, Un segundito para poder tener las dos cosas, lo voy a poner acá. Y ahora esto lo voy a mover acá y esto lo voy a mover acá, ¿no? En este caso tengo tres valores, ¿no? Entonces, por eso tiene la justificación de escribir los signos de pregunta. Entonces, puedo tener ingreso de datos string, flotante, doble, etcétera. Un ejemplo práctico, por ejemplo, ustedes ven acá, insert into empleado, los valores, dos valores. ¿Por qué? El nombre y apellido y la edad, porque el ID se supone que es automático. Entonces yo digo que voy a insertar, no sé qué voy a insertar acá, porque son valores que son inciertos, pero lo que voy a decir es que setear en este caso lo estoy ingresando en forma manual. En la posición uno, en esta posición del primero le voy a poner un 101 y en el segundo parámetro le voy a guardar la variable, le voy a guardar el dato ratam. Es decir, yo recién puse que teníamos Walter Agüero 30, pero el ID era automático. Acá, como que no tiene nada, la base de datos y voy a modificar los dos primeros campos, no teniendo en cuenta el ejemplo anterior, sino que este tiene una base de datos o una tabla con dos campos. Entonces, el primer campo es el ID, el segundo es un nombre. Entonces, yo acá, de esta manera, STMT, setear de tipo entero, yo estoy especificando que el primer campo fue declarado en la base de datos como tipo entero y el segundo de tipo RATAM. Es decir, que en mi base de datos, acá voy a hacer una línea porque no tiene nada que ver el primer ejemplo con este segundo que estoy haciendo acá, donde voy a usar esta herramientita y digo que, como ustedes pueden ver, la base de datos, eh, la base de datos se llama, el usuario se llama System y la base de datos, perdón, el usuario Oracle.
El localhost usa otro puerto, el 1521, porque estoy usando los drivers de Oracle y estoy usando un thing de lo que vimos hace rato. Entonces, y hay una tabla que se llama empleado, emp. Y esta tabla emp, entonces yo estoy haciendo una tabla emp que tiene dos campos. Uno que será, no sé, supongo que debe ser ID y el otro nombre. El ID es de tipo entero y el nombre es de tipo, al revés, tengo que poner puesto, string, y este de acá es de tipo entero. Entonces, yo tengo mi tabla que tiene estos dos campos. Entonces, y cuando ejecuta esta sentencia, que es en la línea int y smtp execute el update, es decir, que lo que había en el registro 1, ponerle 101 y ahora ponerle ratam y te va a dar el resultado de cuántos registros se modificaron. Te va a decir se modificaron un registro en este caso, pero si te da un valor negativo, te va a decir hay un error, por ejemplo, pero si no, te va a decir la cantidad de los que se modificaron. Entonces, de esta manera, especifico con este ejemplo que lo que quiero dejar asentado es que los datos que desconozco que se van a guardar los pongo con signo de pregunta. ¿Alguna duda? Porque sentí que un micrófono se le abrió, pero si tienen alguna duda, me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, para el caso particular, ustedes pueden ver que podemos poner esto, setear el nombre, que no sé cuál nombre, donde el ID tampoco sé, pero como es manual, si ustedes siguen la lógica de estos parámetros, dice que el primer parámetro es sono. Entonces, el nombre que va a ir acá va a ser sono. Y el segundo parámetro, que es el signo de pregunta, va a ser el 101. Es decir, que si yo ejecuté recién en la base de datos y puse acá lo voy a hacer con otro color. Voy a poner color naranja, la letra. Si ejecuto esta sentencia, acá me dice que acá va a haber un uno y acá abajo va a decir la palabra ratán una vez que ejecuté este pedazo de código. Si yo ejecuto este pedazo de código, me dice que eh, una vez que ejecute, me dice que en el ID 2. Como verán, acá no tengo ID 2, por lo tanto me podría llegar a dar un error, pero supongamos que exista el ID 2 y el ID 2 sea 2 y, perdón, tengamos un ID 2 y un dato que se llame Walter, por ejemplo, cuando ejecuta el SQL va a decir modifique de la tabla name, perdón, de la tabla empleado, que es esta que está acá, el ID igual a 2, póngale 101 y en el campo uno póngale sono. Bueno, lo que hace es modifica el registro, nada más. Eso es lo que hace. Pero lo hace de esa manera. ¿Por qué lo hace de esa manera? Porque acá no tienen claro qué parámetros va a modificar. Por eso lo hace de esta manera, indicándole el tipo de parámetro y lo que va a cambiar. Entonces se hace con el MT que ha sido definido anteriormente. Si quiero borrar, pongo delete from empleado where ID y no sé el número de ID. En este caso, elegí el ID 1 y lo va a eliminar. Pero supongamos que en lugar de ponerlo en forma manual, hago una interfase de modo tal que si me aparece en esa interfase, por ejemplo, en forma repiola, me aparece en la interfase que voy a armar, está todo re bonito, con scroll, donde tengo bueno, disculpen, lo quiero hacer rápido nada más, donde lo puedo ver de esta manera, supongamos una tabla, y que acá tiene para scrollear, ¿no? Para con el mouse irme para arriba y para abajo, y cuando me posiciono
con el mouse me posiciono en este lugar, ¿no? En este lugar donde estoy, bueno, quise hacerlo, digamos, quise hacer una flechita. Me posiciono en este lugar y cuando lo ejecuto, en verdad lo que estoy tomando, debería, perdón, debería tomar el campo ID para que sea dinámico, el ID porque quiero borrar todo esto, entonces me paro y habrá un botón que diga borrar y cuando elija, cuando apriete el botón borrar, me va a ejecutar mi código, tomar el ID y ese ID es el que es el que le paso acá. Es decir, que acá en setIn, donde dice voy a borrar el campo uno no le pongo, perdón, del parámetro uno que es este que está acá, no pongo el 101. Voy a poner, mi código, lo que va a hacer, va a traer este valor que está marcado acá, en este lugar. Forma parte de la programación nada más. Y se va a borrar, obviamente, ese registro. Eso que, digamos, lo amplío como para que se pueda entender. Otros ejemplos podemos tomar, como verán, acá tiene tres parámetros, del lado izquierdo usando un driver, y acá estamos viendo de distintas formas, es decir, que estamos usando una mezcla de SQL, Server para Oracle, etcétera. Y como verán, es es tener en claro cómo es la nomenclatura que se utiliza, es decir, el código, pero las sentencias SQL terminan siendo lo mismo. Y acá tenemos a la derecha otra modalidad que tiene exactamente lo mismo, pero digamos, su código particular al ambiente o el framework donde estoy trabajando. Entonces, no me tiene que asustar con qué base de datos trabajo. Simplemente me va a servir de referencia saber que tengo que manejar el SQL, que tendrá su particularidad, y toda la conectividad es la que uso y la que copio y pego, y lo único que voy a cambiar va a ser esto según el framework que pueda estar trabajando. Bien, me quedo un minuto corto y vamos con el módulo 4 en un ratito. Si hay alguna pregunta, podemos aprovechar ahora, hacérmela, si no, continúo en un ratito.